tal? ¿Cómo estás? Aquí en otra emisión más de Reflexionando con Marichu. Hoy quiero tocar un tema. Hace unos días me invitaron a una emisión en el radio y por cierto también fue un Facebook Live. Te invito a que lo veas completito. Está en mi página de internet que es diagonal nuestro IDAP, nuestro IDAP. Ahí también tengo una página de internet. Y me pidieron que pudiera hablar sobre los padres víctimas y los padres responsables. Y creo que fue un programa que nos invitó a todos nosotros como papás a reflexionar muchísimo sobre la actitud que asumimos cuando nuestros hijos o cuando nos sentimos, perdón, víctimas de nuestros hijos. ¿Acaso eres tú una mamá o un papá cuyos modos de ser de tus hijos te causan sufrimiento? Pues de eso vamos a hablar el día de hoy. Muchísimas gracias por suscribirte a mi canal. Gracias porque en este momento le estás dando clic ahí a la manita de me gusta y también estás invitando a otras personas y estás compartiendo estos videos y cada vez somos un grupo de más personas que estamos, pues bueno, compartiendo todo este proceso de mejorar en los diferentes ámbitos de nuestra vida. Y quiero referirme al padre o madre víctima y no porque no tenga a lo mejor una profesión, una preparación, pero en tratándose de la formación de sus hijos, con todo respeto lo digo, puedo ser un papá o una mamá ignorante como los hemos sido muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida. ¿Y cuáles son las características de este papá o esta mamá víctima? Pues sufren mucho porque perciben las conductas de sus hijos y sienten las conductas de sus hijos como amenazantes, como que no están cumpliendo los sueños, las expectativas, los parámetros que ellos habían creado de qué tipo de hijo, de hija querían tener. Y entonces pues no saben cómo reaccionar porque no tienen los conocimientos, no tienen las herramientas emocionales adecuadas e inteligentes. Entonces prácticamente se les viene el mundo encima, y muchas veces van del odio hacia sus hijos. Y fíjense qué fuerte lo que estoy diciendo, hacia el amor a sus hijos. Hay una confusión ahí de sentimientos, hay una mezcla entre oscuros y luminosos en cuanto a estas emociones que aquí están dentro de nosotros porque esas conductas de nuestros hijos, y puedo ir desde a lo mejor desde es que no sabes los berrinches de mi hijo, cómo me avergüenzan, Marichu, no sé qué hacer, la verdad es que se le ocurre hacerlo cuando hay mucha gente, cuando estamos con nuestra familia, cuando estamos en un centro comercial y entonces se tira y patalea y me grita que me odia y entonces yo no sé qué hacer y entonces sufro y lo padezco. Y bueno, puedo hablar desde un berrinche hasta un caso que me decía en el radio, ¿no? De que la hija de esta señora pues la demandó diciendo que su mamá era una mamá que pues no sabía ser mamá, por decirlo de esa manera. Entonces imagínate que un hijo también te demande, y sobre todo un hijo adolescente, o que tú te sientas víctima de que pues de las malas calificaciones de tu hijo, que te sientas víctima del alcoholismo de tu hijo, que te sientas víctima de alguna adicción de tu hijo o de las groserías de tu hijo o de que no sabes socializar y que todo el tiempo estés ahí en esta situación en donde sientas que tus hijos son los culpables de tu malestar, que no puedes realizarte, que no puedes cumplir tus sueños, que no puedes ser feliz, porque mira nada más qué tipo de problemas me crean mis hijos y en qué tipo de problemas día a día me meten mis hijos. Entonces yo creo que es muy importante dejar de ver qué está haciendo el hijo para lastimarte, para hacerte sufrir, porque esa es tu percepción como papá o como mamá, y de qué manera tú también estás contribuyendo a estas conductas indebidas de tu hijo. Porque como yo decía hace un momento, no tenemos como papás las herramientas emocionales adecuadas e inteligentes
¿Qué hacer ante una adicción de mi hijo? ¿Qué hacer ante un berrinche de mi hijo? ¿Qué hacer ante una actitud de violencia de mi hijo? Porque claro que hay actitudes de violencia por parte de los hijos hacia los padres, desde violencia verbal hasta violencia inclusive física. ¿Cuántas veces no he sabido yo de casos de un hijo de 18 años que se eleva también a los golpes al papá? Entonces, pues no puedo yo decir es que soy la víctima ahora de mi hijo de 18 años que se me fue encima y me golpeó. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que llegamos ahí? ¿Sí? Y bueno, la mayoría de estos papás se atormentan, se estresan, les da insomnio, no se pueden concentrar, empiezan a verse disminuidos en otras áreas de su vida y bueno, esos problemas con sus hijos los están afectando y no solamente en cuestión de su salud, sino también en su relación de pareja, porque a lo mejor papá o mamá o los padres no se ponen de acuerdo en cómo proceder respecto a estos modos de ser inconvenientes de sus hijos, etcétera. Y aquí papá, aquí mamá, lo importante es darte cuenta si estás tú realmente en esta postura y que también te des cuenta que hay posibilidades de cambiar, de moverte de ese lugar del padre o madre víctima al padre o madre responsable, que reconoce sus errores, que empieza a adquirir los conocimientos, que empieza a hacer los cambios, que busca ayuda, que se compromete y que en lugar de sufrir a su hijo, busca la manera de poder reparar, darle un giro a esa relación con su hijo. Y no hay varitas mágicas, papás, no las hay. Se necesitan conocimientos, voluntad, el aprendo, aplico, que yo insisto mucho. Entonces, pues a dar ese cambio. ¿Qué te parece? Ojalá, ojalá lo podamos hacer todos. Hasta mi próxima entrega.